Hay un contexto en estos versículos, ¿verdad? En el libro de Números, capítulo 11. Libro de Números, capítulo 11, versículo 1 al 4. Y dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídas del Señor, y lo oyó el Señor y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego del Señor, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, esto es, incendio, porque el fuego del Señor se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Entonces, en el contexto de los versículos que leímos ahí en Primera de Corintios, es algo similar. Cuando usted lee los versículos anteriores de Primera de Corintios, del capítulo 15, usted se va a poder dar cuenta que está hablando sobre la gente, sobre la iglesia de Corinto, que no todos eran judíos, que no todos eran israelitas, sino que había gente de muchos lugares. Pero estaban teniendo una discusión, y la discusión era de que si existía la resurrección o no, de que si el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, note bien esto, estaba dándoles una enseñanza y tratando de que comprendieran a través de la palabra de Dios que Jesucristo no solo había muerto, pero que también había resucitado. Y de hecho que había hombres dentro de los que estaban dialogando o tratando de discutir con el apóstol Pablo, gente que había observado, que había tenido la oportunidad de ver este acontecimiento. Y algunos se retractaban diciendo que no existía. Como hoy mucha gente dice que los milagros ya dejaron de ser, que el hablar en lenguas fue en la iglesia primitiva, ya en el libro de los Hechos, y que los milagros se acabaron, y eso es una mentira. Los milagros siguen pasando, porque Dios está vivo, porque Dios es grande y poderoso, porque Dios tiene misericordia con su pueblo, y Él no deja de hacer milagros, prodigios. Y la Biblia dice que esas señales nos seguirán a los que creemos en su nombre. Entonces el apóstol Pablo les deja bien claro estas cosas, y les dice en el versículo 33 que no hierren, o sea, que no se salgan del camino, que no sean confundidos, que no sean engañados, que no se vayan con las fábulas, que no se vayan con cosas y comentarios que no tienen peso, que no tienen valor, que cosas que estaban estos hombres que se levantaban en contra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, era gente que se mezcló con el pueblo. Digan conmigo, se mezclaron. Entonces, aquí pasa que cuando esto sucede, dice que las malas conversaciones, note bien esto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo me puse a buscar algunas traducciones, algunas escrituras, y me pareció muy interesante la Biblia en inglés. ¿Quién tiene una Biblia en inglés aquí? Hermano Luis, búsquese 1 Corintios 15:33. Mientras que el hermano lo busca, yo voy a leer esta traducción que dice: no se dejen engañar. Fíjense bien esto. No se dejen engañar. Cuando está diciendo la otra traducción que nosotros comúnmente leemos, dice: no erréis.
no erréis. Dice aquí, no se dejen engañar. Las malas compañías echan a perder el buen carácter. Oh my God. Dije, oh my God, oh my goodness. Pero ¿qué dice su Biblia? A ver si. A ver, hermano. Be not deceived. Communications corrupt good manners. Dice que las cosas literalmente malas o del diablo corrompen la buena manera de pensar, the good manners. Entonces, mientras había un pueblo dentro de la iglesia que estaba creyendo en la resurrección de Jesucristo y en el poder de su resurrección, dentro de ese mismo lugar había gente que se había mezclado con el pueblo diciendo, hey, esto no es así, esto no pasó así. Y de hecho ellos hasta creían en los muertos. Entonces el apóstol Pablo pone esto y dice, ok, ¿saben qué? Las malas conversaciones, las malas amistades, las malas compañías echan a perder, lo voy a decir en mi manera de ver las cosas, en mi punto, echan a perder mi manera de conocer a Cristo, mi manera de caminar. Echan a perder la manera de pensar que yo he pensado durante muchos años, que el Señor Jesucristo murió y al tercer día resucitó con poder y gloria. Pero una mala conversación o cosas raras que se escuchan hoy día pueden echar a perder la semilla que tenemos plantada. Y eso le pasó a la iglesia de Corinto y eso le puede pasar a mucha gente. En esta noche yo le quiero hablar como el tópico de cuidándonos de las malas amistades. No es malo tener una buena amistad, no es malo tener amistades, pero hay que saber escoger nuestras amistades. ¿Está de acuerdo? Yo no puedo compartir muchas cosas con mucha gente porque la manera de pensar de los demás es diferente a mi manera de pensar. Y mi manera de pensar también pues es diferente a lo que mucha gente piensa. Entonces yo tengo que elegir o aprender a elegir, no por lo que yo creo, sino por lo que la palabra de Dios me dice. Porque yo puedo tener principios de cultura. Escúcheme bien esto. Yo vengo de México, de la capital. Allí nací. Ahí donde se habla medio rarito y cantadito. Y algunos me dicen, oiga, usted no se escucha como que habla de allá. Bueno, pues es que nunca hablé así, ¿verdad? Pero tenía amigos que decían, órale, chale. Sí, en verdad. Cuidado con las carteras, ¿verdad? Entonces, pues la cultura, la creencia, la familia es un impacto muy, muy importante en la vida, en el desarrollo de un niño, de un joven. Y nosotros como padres, tal vez en algún tiempo anterior, pues vivíamos, como dice la Biblia, sujetos al espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia. De allá venimos todos. Bueno, la mayoría, no todos, la mayoría. Gracias a Dios por los que pueden leer y vivir el Salmo 1, ¿verdad? Que no se han sentado en silla de escarnecedores y que bueno, cosas que han nacido en un hogar cristiano. Pero gente como yo, que venimos de lo más vil y menospreciado, y pues gracias a eso califiqué para estar en el camino del Señor. No me siento menos que nadie, pero tampoco me siento más que nadie. Y he aprendido a ver a la gente mayor que yo, sin importar la edad. Me costó trabajo, porque de donde yo soy y la cultura de donde yo vengo es el que pega primero, pega dos veces. Así era. Todo era competencia. En la escuela era competencia, con las novias era la competencia, todo era competencia.
una cultura errónea, una cultura que tristemente sacude a la comunidad, a las comunidades y a las familias. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, debemos de aprender a no ser corrompidos más por las culturas que nosotros dejamos atrás. Amén. Son culturas que ya pasaron, son culturas que sí, pues como por ejemplo, yo era muy nacionalista. Cuidado que usted hablara mal de la bandera de México, del nopal y del águila y de la serpiente. Era cosa que yo me ponía por eso, o que alguien maltratara a mi equipo favorito. Cuidado que alguien hablara mal de los Pumas o del Real Madrid, porque era algo horrible. Me ponía al brinco, o sea, ni siquiera me hacían nada. Yo, chispita, dice mi esposa, mecha cortita. Entonces, cultura, hermano. Y dentro de lo que nosotros vivimos como jóvenes, hay otros jóvenes que se van integrando y diciendo, mira, esto no te pasa nada, esto está bien, no pasa nada, vive la vida loca, al cabo que la vida nada más se vive una vez. ¡Oh! Eso es una mentira. Es parte de una cultura. Entonces, las malas conversaciones, las malas compañías, los malos amigos corrompen, echan a perder la manera moral íntegra que nosotros debemos de tener como hijos de Dios. Entonces, ¿por qué es el contexto de Números? Porque usted se debe de acordar que el pueblo salió de Egipto. Amén. El pueblo salió de Egipto, Dios los sacó a través, Dios usó a este líder impresionante, extraordinario llamado Moisés, y caminó el pueblo con Moisés. Y antes de que Dios hablara desde el capítulo, qué sé yo, en el capítulo parece ser que desde el 11, 12, y empieza a hablar de un montón de cosas, de cómo la formación le da los mandamientos el Señor a Moisés, le da el diseño del tabernáculo, le da el diseño de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de los que servían en la puerta. O sea, el Señor le muestra tantas cosas a Moisés, y el Señor se cita a Moisés por 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, y le dijo, mira, yo voy a hablar contigo, voy a descender, y el pueblo lo tiene que ver, pero el pueblo no puede subir contigo. El pueblo se tiene que quedar a las faldas del monte mientras tú y yo platicamos. Y el Señor se lo lleva a Moisés, y Moisés platicando con el Señor, donde que en ese momento algo estaba aconteciendo, algo estaba pasando con el pueblo. Lo que leímos, note bien, en el libro de Números, en el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 11 dice, y la gente extranjera se mezcló. No era solamente el pueblo de Israel los que estaban ahí, había gente de otros pueblos, de los madianitas, había gente que estaban recurriendo porque estaban mirando que el pueblo de Dios, realmente Dios estaba con ellos. Pero dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Israel, había gente que se había mezclado, que no conocían a Dios, y empezaron a meter ideas al pueblo de Dios. Imagina, piense esto, tenerlos al lado y estar ahí conviviendo, y uno por ahí, no, fíjate, ¿sabes qué? Oye, se está tardando mucho, se me hace que ese ya se fue, se me hace que ese ya se agarró y fue allá a la tierra prometida, se me hace que ese ya nos dejó aquí, y ¿dónde está la comida? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y cómo le vamos a hacer para sobrevivir? Y ese Dios del que dice Moisés a lo mejor ni existe, y a lo mejor es nada más la nube que está lloviendo allá arriba y nosotros aquí. La gente empezó a corromper el pensamiento y el corazón del pueblo de Dios. La Biblia dice aquí lo que leímos, que la gente extranjera, la gente se mezcló. Por eso es que es muy importante, mis amados hermanos jóvenes, que tenemos nosotros que poner el ojo bien claro, ver a quién vamos a tener como amistad. Porque no podemos hacer chócala.
con alguien que podemos hablar con ellos, podemos darles testimonio, podemos orar por la gente y darles testimonio y amarlos y bendecirlos. Eso está bien. Pero entrar en comunión con alguien que no tiene los principios que nosotros tenemos, no estoy haciendo mal a la gente. Yo me llevo con mucha gente, yo camino con mucha gente, platico con mucha gente, gente cristiana y gente que no es cristiana, gente que es cristiana pero que vive más en la carne que en el espíritu, y aún así estamos platicando. Cada quien tiene su manera de crecimiento, cada quien pasa su proceso. Pero lo que le quiero decir acá, que lo que dice la Biblia, y hay que poner atención, porque dice la palabra de Dios que había gente mezclada con el pueblo de Dios. Y esa gente que estaba mezclada, que creía en otras cosas, por alguien se le ocurrió: miren, todos traemos oro, agarremos el oro, los aretes, las argollas, los anillos, quememos y hagamos un becerro de oro y adorémoslo. Fíjese bien. Porque a lo mejor si lo adoramos, pues nos va a ir bien. Porque ese tal Moisés que se fue no ha regresado. Ya son 39 días y ni sus luces no ha venido. El milagro no ha llegado. No, ¿para qué vas a esa iglesia? No, ¿para qué vas a servir al Señor? No, mira tanto que le has servido y no te pasa nada, te pasa puro mal en vez de puro bien. Y la gente empieza a tener conversaciones que pueden corromper nuestros corazones. Si le pasó a esta gente que miró la potencia de Dios antes de sacarlos de Egipto, miraron que el agua se convirtió en sangre, que no miraron ellos, hermanos amados. Ellos miraron realmente que Dios era real, que Dios estaba vivo, pero dentro del pueblo había gente que se había metido y había empezado: no, que tú estás orando por eso. No, hombre, eso no pasa. Eso fue antes. ¿Estás esperando un milagro? No, eso no te vas a morir y ni el milagro vas a ver. No, estás pidiendo por tu esposo porque está, no, que es ese, que va a cambiar ese. No cambia ni por nada. ¿Se da cuenta? Hay gente muy negativa, incluyendo nosotros. A veces tenemos negatividad en lo que hablamos. Se levanta algo y no apoyamos. Lo digo por mí, no lo digo por nadie. Y no, es la obra de Dios. Estamos en la casa del Señor. Estamos aquí reunidos, venimos a buscar a Dios, venimos a buscar una palabra de parte de Dios, venimos a que Dios arregle cosas en nuestro corazón. Amén. Queremos ser mejor ciudadanos, queremos ser mejores cristianos. Yo quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor padre, quiero ser mejor compañero de trabajo, hermanos. Yo quiero, anhelo eso. Quiero ser mejor colaborador con usted, que trabajemos en la obra del Señor, que corramos la milla extra, que paguemos el precio, que nos agarremos de la mano, que caminemos, hermano. Eso, qué lindo es. Pero por ahí sale alguien dentro de no, ¿para qué tanta iglesia? No, ¿para qué tanta adoración? No, hermano, que la paz del Señor esté con nuestros corazones.